Bueno, señores, buenos días. Aquí estamos. Iniciamos revista Tele 15 por Digital 15. En este jueves, Geraldino González. Buenos días, Candelario. Buenos días al país. Buenos días. Hoy, 12 de septiembre, jueves 2024. Bueno, pasó el tiempo, pero por fin se reunieron. ¿Quiénes? 9 meses de haberse promulgado la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. La ley DNI. La ley DNI, la ley mordaza a la libre expresión del pensamiento, a la intimidad familiar, Sí. a todo. A todo. Sí. No debieron haber durado 9 meses. La que obligaba a revelar las fuentes. Obliga todavía. Obliga todavía. Si la quieren usar, la usan. Se acordó modificar artículos 1, 2, 9, 11 y 26. La pieza había sido cuestionada porque violenta los artículos 44, 49 y 69 de la Constitución de la República. Bueno. De manera que ojalá que después que esto vaya al Poder Ejecutivo no dure otros 9 meses. Geraldino, tú tienes más vida que yo en el periodismo, ¿verdad? Y tú tienes buena memoria, cosa que yo no tengo. La buena memoria. Pero tú recuerdas un gobierno que haya sometido o un régimen donde se hayan sometido más proyectos de leyes tendentes a limitar la libertad de expresión. Yo no lo había visto. En todos los años que tú tienes, ¿tú una vez? No lo había visto. Tú puedes coger uno por uno y tiene que haber mínimo 6 o 7 o 8 casos de proyectos tendentes a limitar la libertad de prensa o la libertad de expresión en este país. Y mira, yo pregunto eso, Geraldino, porque, o sea, yo me inscribo entre los que creen que la comunicación hay que regularla. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, porque tú no puedes dejar la cosa a la libre. Yo entiendo eso. Ahora, si nosotros buscamos, por ejemplo, el reglamento 824, que regula la expresión, que regula lo que es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Sí. Oye, ni siquiera, que es una hechura del régimen trujillista, ni siquiera en la... Y que está vigente. Y que está vigente, está ahí. Sí. Y tú buscas la ley 6132, de expresión y difusión del pensamiento. ¿Cuándo fue esa? También. Del 62. Del 62. Del 62. Ok. Ese es del Consejo de Estado. Exacto. Entonces, cuando tú buscas esas leyes, ninguna atenta contra la libertad de expresión. Sin embargo, Ni de revelar la fuente. Ninguna osó meterse en la vida de las personas. no. Ninguna. Pero tú sabes qué fue lo peor. Que ese proyecto lo aprobaron un 28 de diciembre. Sí, que todo el mundo estaba en fiesta. Que todo el mundo estaba en Navidades. Navidad. Pues Moreno no me cogió el teléfono. ¿Tú sabes qué es lo peor? Que lo aprobaron los 3 partidos. Los 3 partidos, sí. O sea, tomaron el documento como si fuera una pieza cualquiera. Parece que nadie lo estudió. Sí. Entonces, después fue que vino el escándalo. No fue solo la parte oficialista. No, pero, espérate, ahí hay un pero. Es verdad. Cuando llega al Poder Ejecutivo un proyecto de ley aprobado, lo correcto es que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo lo vea, lo evalúe y le diga al presidente, aquí hay unas fallas en contra de la Constitución. Exacto. Usted debe observarlo,
porque si el Congreso no fue capaz de observarlo, usted es el filtro. Es el filtro. Usted es el filtro. Sí, es verdad. Es en verdad. ese caso. O lo promulga, como de hecho lo hizo, o lo observa y lo devuelve entonces al Congreso. Tú podrías decir, bueno, pero el Poder Ejecutivo, con buenas o con malas intenciones, lo promulgó. Exacto. Esa es la única conclusión que tú puedes sacar. Exacto. No puedes sacar otra. Pero hay tantos proyectos, sobre todo ese, y me llama, salta la atención para mí, porque, por ejemplo, Antoliano Peralta, para mí es un buen abogado. Sí. Pero Antoliano Peralta tiene un hermano que fue mi profesor. Que fue mi profesor en la universidad, el poeta, Peralta Romero. Y yo digo, pero ven acá, por el vínculo con la comunicación, porque hay un vínculo ya. Siempre. Hay un vínculo. Y Antoliano tiene ese vínculo también con los medios de comunicación. Con los medios. Entonces, ¿cómo dejó de observar un proyecto como este? Pues la excusa que yo vi que él dio, para mí, con todo el respeto que me merece, fue poco agradable para mí. Que yo no lo revisé, que fueron otra gente que lo revisó. Sí, pero no, espérate. Es que incluso, aparte del consultor jurídico, el Poder Ejecutivo tiene mucho más gente con quienes consultar y asesorarse. Sí. Entonces, alguien tuvo mala intención ahí. Pero tiene un equipo. Exactamente. En la consultoría hay un equipo. Alguien tuvo mala intención al hacer promulgar la ley. Me metí por debajo de la... Exactamente. Eso fue lo que pasó. Entonces, después vino entonces el escándalo, vinieron las reacciones y el gobierno designó una comisión oficial para esos fines, pero esa es la realidad. La encabezó Percio Maldonado, que es el presidente de la Sociedad de Diarios de la República Dominicana, pero también que participó el Colegio de Periodistas, participaron otras entidades vinculadas al área de la comunicación. Mira, bueno. esa noticia que aparece en el Diario Libre de que CONEP asegura que el país solo recauda el 34.4% del ETEBI, debía llamar al gobierno a reflexionar bastante, porque si es así, significa que nosotros estamos, de cada peso de ITEBI que pagamos, 34 pesos. 66 pesos se lo está quedando a alguien con ellos. ¿Es verdad? O sea, si el gobierno logra llevar ese 34 a un 50. No, pero es que lo que te está diciendo es que el sector comercial y empresarial se está quedando con el 64%. Sí. Eso es lo que te está diciendo. Y una información que la da el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Sí. Oye bien, lo que facturan. Y lo que lo facturan con ITEBIS. Sí, es verdad. Entonces, eso debe llamar a la reflexión a las instituciones recaudadoras del Estado para decir, bueno, pero ven acá. Hay un asunto que nosotros tenemos que hacer que se llama la eficientización del cobro de este impuesto. ¿Y qué cantidad podría recaudar el Estado eficientizando un 64%? Habría que saber cuánto están cobrando de ITEBI. Todo el dinero del mundo. O sea, de los 250.000 millones que necesita el Estado, ¿cuánto recaudaría? Vamos a suponer que 100.000 millones. No, que lo lleven al 50 para que tú veas. No al 34, sino al 50. Mejorando las condiciones, ¿verdad? Porque una etapa, en una primera etapa. Si se lleva un 50%, el Estado no necesitaría buscar préstamo. Yo creo que ese es un asunto para reflexionar por parte del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Impuestos Internos, porque eso te indica a ti que, óigase bien, señores, de cada peso que usted paga de ITEBIS al Estado, el Estado solamente recibe
34.4 centavos Sí. de cada peso, Sí. lo que es un escándalo. Y a propósito de eso también, ayer vi que el senador Omar Fernández está reintroduciendo un proyecto a propósito de impuestos que me parece interesante, que lo evaluemos, que lo estudiemos, porque es un proyecto que eliminaría el cobro del anticipo a las pequeñas y medianas empresas, que son un pilar importante para el dinamismo económico y que son las que mantienen ese activismo de la economía en los barrios. Sí, pero hay otra cosa, además de eliminar el anticipo. Este país vive de la pequeña y de la mediana empresa. Sí, Esa es la realidad. esa es la realidad. Pero hay otro asunto que yo no sé qué mecanismo podría utilizar el Estado, que es el de la formalización. Es que en sí, y tienes razón, en sí impuestos internos tiene que trabajar en ser más amigable Que no te vean como enemigo. como enemigo. Porque para impuestos internos usted es ladrón, desde que usted se formalizó. Porque impuestos internos entiende que usted le va a robar lo de ellos. Usted es ladrón, porque ellos no entienden que quizá hubo un error en la digitación de unos datos. Ellos no entienden eso. Que usted es ladrón. Es lo primero. Lo segundo es que aquellos pequeños, medianos comerciantes y muchos comerciantes en este país prefieren la informalidad porque en la forma en que le tratan a nivel de las facilidades para el pago de los impuestos, en la forma en que le trata es poco amigable. Sí, realmente lo ven como un enemigo. Como un enemigo. Eso es verdad. Y que yo recuerde, por ejemplo, de los directores de impuestos. Lo malo es que yo veo que el Estado en ninguno de los gobiernos ha hecho intentos serios, sustentados en base para formalizar esa gran cantidad de ese 55% que está informal. Claro. Y una cosa, para ser director de impuestos internos hay que ser sangrú. No. Fíjate, a excepción del difunto Juan Hernández, que siempre estaba con una sonrisa. ¿Tú te acuerdas de él? Claro. Él te decía, Y toda Geraldino, esa sonrisa te cobraba. Geraldino, él te decía, es verdad, Geraldino, tú me debes 100, págame 50 ahora, pero págamelo. Y los otros 50, ¿cómo tú me lo puedes pagar? Pero con esa sonrisa te cobraba. Sí. Te cobraba. Y hay que reconocer que en esa gestión de Juan Hernández fue que Impuestos Internos dio como ese salto a la modernidad. Acuérdate que se estableció hacer una serie de procedimientos en línea, que eso no estaba. No, que no estaba. Que eso no estaba. Es verdad. Se modernizó Impuestos se modernizó Impuestos Internos. Se modernizó Impuestos Internos. Después eso, la joven muy hermosa, ella, ¿cómo era que se llamaba? Que fue la subdirectora. Germania Montaz. Germania Montaz. Sí. Continuó ese trabajo. Y Sí. aunque Germania tenía esa cara un poquito dura, ¿verdad? Pero era una persona que escuchaba, pero los directores de impuestos internos como que no escuchan. En eso yo creo que el Estado debe tomar estos numeritos que le está dando el CONEP y sentarse con el mismo CONEP. Porque son ellos mismos. Déjeme ver ese estudio. Son ellos mismos. O sea, son ellos mismos. ¿Quiénes pagan el ITEVI? ¿A quién se le paga el ITEVI? Al comerciante y al empresario. Sí. Ese es el que te tiene, es el que le reporta al Estado. Porque tú como persona o como empresa, tú no le reportas al Estado. O sea, tú como persona, cuando te lo cobran a ti, tú no le reportas al Estado. Tú pagas el ITEVI a un intermediario, que es el comerciante o el empresario. Que es un agente de retención. Que es un agente de retención, exactamente. ¿Verdad? O sea, que ese dinero no es de la empresa, ni del comercio, es realmente del gobierno y se lleva a través de impuestos internos. Eso es así. ¿Verdad? Pero yo lo que digo tiene que ser mucho más amigable. Entiendo que impuestos internos tiene que
Hay gente muy servicial, que ayudan bastante, pero la gente tiene miedo. Tiene miedo de formalizarse. Y eso es algo en que el Estado, las cámaras de comercio, tienen que trabajar en conjunto en esa parte. Pero yo te voy a poner una cosa. Por ejemplo, hay establecimientos de MIPYMES, una cafetería ambulante, una cafetería que se establece todos los días en una esquina y vende todos los días, qué sé yo, 2.000, 3.000, 4.000 pesos. O un puesto de pollo. O un puesto de venta de pollo, exactamente. Ya. O sea, esa gente dice, bueno, pero si yo me estoy ganando esto y no le tengo que pagar un chele a nadie, ¿para qué yo me voy a formalizar? ¿Para qué? Ahora tú tienes que darle garantía a esa gente. Así es el asunto. Y la gente quizás no entienda, no es que uno esté propiciando nada. Lo que pasa es que, miren, la gente lo ve tan fácil, pero cuando se llega a cierta edad, que tú no tienes esa seguridad, que tú no tienes esa fuerza para levantarte todos los días a seguir con tu negocio, entonces tú entiendes el por qué debiste pagar impuestos. ¿Cuál es el problema de la seguridad social en la República Dominicana? ¿Cómo sustentar, cómo garantizar esos recursos para cuando tú realmente lo necesitas? Cuando tu fuerza productiva está disminuida. Eso es verdad. Entonces, a partir del pago de tus impuestos que tú tienes esa garantía. Es a partir de eso. Ese es otro tema, el de la seguridad social aquí en la República Dominicana. Dentro. Por ejemplo, yo no he visto en el Congreso que se haya mencionado que hay una comisión hecha para discutir el tema de la seguridad social. No. Y yo te pregunto, ¿puede haber mayor prioridad en este momento para cualquier ciudadano, no importa el sector social a que pertenezca, que no tenga que ver con seguridad social? No lo hay. Más importante que eso. ¿Hay algo más importante que eso? Eso impacta con todo. Ahora mismo, si usted busca 5 de los problemas que tienen los dominicanos en la seguridad social, tiene que estar ahí, en esos 5. Es que el tema afecta desde el más, el que menos cotiza hasta el que más cotiza. O sea, afecta a todo el mundo. A todo el mundo. Sin embargo, no hemos visto nada que tenga que ver con el Congreso, ni un diputado, ni un senador. Es más, ni los partidos políticos lo han hecho suyo ahora, al iniciarse esta nueva legislatura. No están en eso. ¿Y cuándo es que debió haberse modificado eso? Bueno, ya está pasado de tiempo. Hace tiempo ya. Era los 10 años. Era los 10 años. Era una revisión. Era en el 17 que tenía que hacerse. Sí. Y estamos en el 24. Sí. Que lo manda la propia ley. Porque la ley es del 2007, la ley de seguridad social. Sí. O sea, hace rato. Estamos del 17 al 24, 7 años, 8 años, 7 años. 7 años. Y nadie menciona eso por ningún lado. Debió revisarse hace rato. Mira, viste que en el orden internacional falleció ayer Fujimori. ¿Sabes que yo comparo a Fujimori con Trujillo? Lo que es Trujillo para los dominicanos es Fujimori para los peruanos. Para los peruanos, es verdad. Es verdad. Odiado y amado. Y amado. Odiado y amado. Sin embargo, Fujimori fue el hombre de la transición en Perú. No solo lo de la transición, yo diría hasta cierto punto de la estabilidad. De la transición, hablo de la transición de esa época de Perú donde reinaba el terrorismo con Sendero Luminoso y el MRTA. No, hay que llegar a la conclusión de que el Perú era ingobernable. Era ingobernable. Era ingobernable, hay que estar claro en eso.
Pero cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, a evaluar el por qué Fujimori es condenado por crímenes de derechos humanos, ¿tú te acuerdas por qué fue? Oh, pero fue por lo de las dos matanzas que hubo. La embajada. No, aparte de la embajada, o sea, aparte de la ocupación de la embajada, donde mataron a los militantes y a los dirigentes del movimiento Tupac Amaru. Tupac Amaru. Del movimiento Tupac Amaru. Ahí inmediatamente, ese fue uno de los hechos, pero después de ese ya no vinieron las dos matanzas que hicieron, que fueron dirigidas por Montesino, por Vladimiro Montesino. Ajá. Sí. Que era nefasto el hombre. No, no era fácil. No era fácil. No. Y los gobiernos no tienen su Vladimiro Montesino, ¿sí? Todos. No vamos. Pero ayer, y este era un hombre que aspiraba a presidente nuevamente. Iba a aspirar. Iba a aspirar. Iba a aspirar. En 2 ocasiones su hija ha intentado hacerlo y se ha quedado por pocos puntos de ser presidenta del Perú, lamentablemente. Y hay que hablar de este hombre como, bueno, fue prácticamente un científico, él fue profesor, fue rector de la Universidad Agropecuaria en Vamos Perú. a la pausa, Vamos a la pausa.